Bueno, como prometimos, vamos a conversar con Andrea Uboldi, infectóloga, médica pediatra, ex ministra de Salud. Andrea, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mira, hablamos con vos el 28 de junio del año pasado. Habían pasado 100 días desde que había comenzado todo el tema del COVID. Yo te preguntaba cómo eran tus días después de aquel 20 de marzo y me hablabas de que estaban pasando un proceso de incomodidad, de incertidumbre, de aprendizaje. Hoy ¿cómo estás? Bueno, me parece que desde ese momento ahora hay algunas certezas, pero todavía seguimos con incertidumbres. Uh-huh. Me parece que el logro más importante que tenemos en este momento para controlar la pandemia es la posibilidad de las vacunas. Pero sigue habiendo mucha incertidumbre y sí, para los equipos de salud es complicado el no tener herramientas terapéuticas cuando la persona se enferma. Es decir, hay muy poco que se ha logrado de avance con respecto a en el tratamiento específico del virus. Entonces me parece que la gran deuda de todo el mundo científico es lograr alguna molécula, algún antiviral, algún elemento que te permita controlar la segunda parte, que es la parte de la respuesta inflamatoria que el cuerpo monta para responder al virus, y me parece que ahí está el gran desafío para el futuro. Yo te pregunto porque me confundo muchas veces, ¿no? Sí. Esto que dijiste exactamente, la respuesta inflamatoria. El cuerpo, ¿qué Uh-huh. pasa? Se inflama y en esa inflamación por combatir al virus termina haciendo más daño. Claro, la primera parte de la infección, los primeros días, los primeros 5 o 7 días, vos tenés una multiplicación del virus en tu cuerpo. Claro. Sería un periodo en el cual el virus tiene gran concentración en los lugares por donde puede ingresar al cuerpo a través de los receptores que tenemos. Tenemos receptores en la vía aérea superior, esto es la nariz, por eso algunas personas tienen congestión nasal, algunos tienen pérdida del gusto y del olfato, y tenemos receptores en el pulmón sobre todo, pero también hay receptores en otra parte del cuerpo. Entonces, en esta primera parte, que es la primera parte de que la multiplicación del virus, sería interesante, lo que se busca es encontrar algún antiviral, como cuando nosotros teníamos la gripe, o tenemos la gripe, H1N1, ¿te acordás cuando fue el Sí, sí. 2009? Existe un antiviral que te permite controlar la multiplicación del virus y lograr que el proceso de multiplicación de este virus se enlentezca. Incluso este antiviral vos lo podés utilizar en personas expuestas al virus para tratar de disminuir que se enfermen. Uh-huh. Eso todavía no lo tenemos. Encima tenemos en esta primera parte un elemento que te sirva para controlar la multiplicación del virus. Y luego de esos días, tu cuerpo, que estuvo en contacto con el virus, trata de defenderse para controlar la infección, y por lo tanto lo que se sabe es que el propio cuerpo desarrolla una serie de sustancias que hacen que, tratando de eliminar al virus, se provoque una respuesta inflamatoria con una serie de sustancias que actúan a distinto nivel, y esa respuesta pareciera ser que, de acuerdo a la magnitud de la respuesta, el resultado es que uno pueda tener una enfermedad leve o que pueda tener una enfermedad moderada o grave. Y hay muchos elementos que todavía no se conocen, seguramente vinculados con la genética propia de cada persona, que hacen que algunas personas tengan infecciones leves y algunas personas tienen infecciones más graves. Y en esa parte, digo, cuando la persona se interna, por ahora hay pocos elementos terapéuticos específicos, es decir, están los corticoides, que mucha gente recibe incluso en forma ambulatoria, y hay algunas moléculas que se han probado, algunos tratamientos como inmunomoduladores se llaman, tratando de colaborar, pero todavía nos queda mucho en investigación de encontrar algo más. Decime, a partir de la vacuna, hoy ves que hay contagios todavía, pero aparentemente menos fallecidos. ¿Esto es así? Claro, cuando uno incorpora una estrategia de intervención, que sería la vacunación en forma preventiva, lo que uno trata de hacer es, puede buscar dos objetivos. El número uno es tratar de lograr que la gente no me preocupe tanto si se infecta,
pero sí que la vacuna pueda modular que la gente que se infecta tenga menos chance de complicarse con distintas formas de complicación, de internarse o de incluso morir. El objetivo que por ahora tenemos con las vacunas es parecido al objetivo de la vacunación antigripal. Vos haces la vacunación antigripal en la gente que conocés, que se puede complicar más, o en la gente que tiene más riesgo de exposición, como sería el personal de salud o el personal estratégico, pero no estás buscando, por las características de la vacuna que tenés, lograr disminuir la transmisión al principio, sino que estás haciendo una intervención que está destinada justamente a lograr que la gente tenga menos chance de complicarse. Por eso cuando uno le explica a las personas, les dice, las vacunas han sido estudiadas y son muy, muy, muy protectoras o eficaces, le decimos técnicamente, para lograr disminuir la hospitalización, las complicaciones y la muerte, pero con respecto a la infección, cabe la posibilidad que a un vacunado con 1 o 2 dosis yo pueda tener la infección. Y todavía las vacunas tienen como una deuda pendiente, que es poder conocer cuánto de prevención de infección tienen de acuerdo a las características de la variante que tenemos circulando. Entonces, lo que en este momento estamos tratando de lograr es transformar las infecciones que se presenten con este virus o con las variantes de este virus en una infección más leve, que aunque se sigan presentando casos, la gente tenga menos chance de internarse, de complicarse o morir. Entonces, si vos ves en este momento la situación de los países como Israel o Reino Unido, donde ha habido una gran vacunación, vos encontrás que se siguen presentando casos, pero que el número de hospitalizaciones o el número de fallecidos es más bajo en relación con la cantidad de casos. ¿Y qué es el objetivo final o cuál es el objetivo final que uno buscaría? Es tratar de lograr que entre la gente que tuvo la infección y la cantidad de gente que vos vacunes llegues a un nivel muy alto, que formes como una barrera epidemiológica, de modo que el virus no encuentre una persona que no repela al virus o que no lo expulse o que no lo permite entrar, y de este modo logres ese famoso gran tema o anhelo que todo el mundo tiene de la famosa inmunidad de rebaño, que sería cuando vos tengas un nivel de población muy, muy, muy vacunada, y cuando digo nivel de población incluso incluye personas jóvenes e incluso también incluye a los niños. Pero cuando vos me decís eso, no me decís necesito el 100% de vacunados, necesito un gran porcentaje. Y bueno, lo que pasa es que la inmunidad de rebaño se calcula o se tiene como parámetro para poder lograrla o para poder estimarla, porque en realidad es una estimación. Tenés que conocer cuánto es la reproductividad que tiene el virus, y esto cambia con las variantes. En nuestro virus original o ancestral Wuhan tenía una chance de un R0, ¿te acordás que eso lo aprendimos? De 2.53, sí. Y se supone que esta variante Delta tiene un R0 un poco más alto, y en la medida que ese índice de reproducción es más alto, vos tenés que ahí jugar con la eficacia de las vacunas. Las vacunas que tienen una eficacia bien alta para prevenir la infección tienen más chance de que necesites menos población vacunada para lograr la protección Claro. de rebaño, y si las vacunas tienen más baja eficacia y el índice de reproducción es más alto, necesitas un 80% de población vacunada para lograr la protección de rebaño. Hace un tiempito, algunas semanas, algunas investigaciones daban cuenta de que aquel que tenía o había pasado por el COVID, habían estado enfermos y luego fueron vacunados, podrían tener estar inmunizados. Algunos decían por mucho tiempo y algunos se atrevían a decir de por vida. ¿Esto es así? ¿Es parecido? Sí, lo interesante es que todas las vacunas se probaron inicialmente cuando se desarrollaron en la fase 3 con personas que no habían tenido la infección. Claro. Es decir, que el estudio consistía en llamar a voluntarios, vos les hacías un análisis de sangre y les hacías una PCR y detectabas que la persona era negativa. Luego, en el mundo real, cuando las vacunas se empezaron a implementar, vos te encontraste con gente que no había tenido la infección y con gente que ya había tenido la infección. Entonces ahora los estudios empezaron a ver qué le pasa a la gente que ya tuvo la infección y que vos le pones una primera dosis de vacuna. Internacionalmente y en estudios nacionales y locales, lo que se encontró es que aquellas personas que tuvieron la infección
tienen una respuesta que se puede medir en sangre, que son los anticuerpos o defensas, pero que guardan en su cuerpo lo que se llama la famosa memoria inmunológica, que es difícil que la gente la entienda, pero que es como un grupo de células que te quedan en tu cuerpo, que quedan sensibilizadas o estimuladas con el virus específico de la infección que tuviste, para que cuando vos te enfrentes nuevamente al virus, tu cuerpo ya recuerde cómo hay que defenderse. Entonces, cuando esta gente recibe una primera dosis de vacuna, lo que se encuentra es que esta dosis de vacuna va rápidamente a buscar esas células de memoria de la infección que tuviste. Por lo tanto, la respuesta que se desarrolla en tu cuerpo es mucho más alta, como mucho más potente, que en aquellas personas que incluso tienen 2 dosis de vacuna, pero no tuvieron la infección. Esto sería interesante porque si uno dice, la persona tuvo la infección y yo le pongo una única dosis, tengo que ahora poder demostrar cuánto le dura esa protección a lo largo del tiempo. Y si el virus se mantuviera estable, es decir, si no hubiera variantes, es decir, si no hubiera virus más efectivos o virus más inteligentes que tratan de evadir la respuesta del cuerpo, yo me podría quedar con que las personas que tuvieron la infección, con una única dosis, tendrían una alta protección. El tema está que estas variantes que surgieron, como en el caso de la variante Delta, por la experiencia, digamos, del Reino Unido, necesita que la persona tenga mayor protección o 2 dosis de vacuna para que estemos seguros que esta protección que queremos lograr frente a la infección sea bien alta. Entonces, por ahora, uno sabe que aquellos que tuvieron la infección, y por ejemplo te doy un ejemplo de la vida real, los que tuvieron la infección y tienen la primera dosis de Sputnik V y están esperando la segunda, están en una situación diferente de protección que aquellos que tienen la primera dosis de Sputnik y no tuvieron la infección. Ahora, porque si uno tuviera que hacer una estrategia sanitaria por el faltante de la segunda dosis, yo seleccionaría los que no tuvieron la infección y tienen primera dosis de Sputnik y les pondría a esos primero la segunda dosis. Y esperaría con aquellos que tuvieron la infección y tienen una sola dosis, explicándoles que ellos están mucho más protegidos por ahora, por unos cuantos meses. Nosotros hablamos todo el tiempo, lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros, de inmunidad. Vos ponías el ejemplo, el que tuvo la infección y tiene la primera dosis de vacuna genera una inmunidad. Estar inmunizado no significa que no me voy a contagiar. Sí, estar vacunado, o sea, que a mí me coloquen en el brazo sí, el pinchazo y la aplicación de la vacuna, no significa que eso sea igual a inmunización o a protección. Bien. Es decir, depende, por un lado, de mi cuerpo, es decir, qué situación yo tengo, porque hay personas que tienen problemas o trastornos en su sistema de defensas, por ejemplo, personas que están con medicación que les bajan las defensas, caso de los corticoides, caso de personas que reciben biológicos por enfermedades reumatológicas o oncológicas, el caso de la quimioterapia, el caso de los trasplantes, o el caso de las personas que nacieron genéticamente con problemas en las defensas que se llaman inmunodeficientes primarios, o el caso de las personas conviviendo con VIH que tienen una inmunodeficiencia, o sea, un déficit de las defensas secundario a la infección del virus. Entonces, y por otro lado, depende de la eficacia, esto es, el desarrollo de protección que logra cada una de las vacunas. Entonces, en esa vinculación, vos sabés que hay gente que va a recibir la vacuna, pero que su nivel de defensa, es decir, su respuesta inmune, que no solo es en anticuerpos, sino que también es en memoria celular, puede ser más o menos importante. Mientras que aquellas personas que en general son sanas y que son más jóvenes, tienen una respuesta de defensas en anticuerpos y en respuesta inmunitaria en memoria mejor que las personas más grandes. Incluso cuando una vacuna ve que aquellas personas que son más jóvenes tienen más reacción a la vacuna en el momento de la aplicación que aquellas personas que son más grandes. Por eso se piensa a futuro que quizá algún grupo poblacional particular va a necesitar una tercera dosis, sobre todo aquellas personas que tienen su sistema de defensa debilitado o aquellas personas como el personal de salud que va a seguir muy expuesto al virus. Entonces, para recordarle a tu cuerpo
que tiene que mantener alto el sistema inmunitario de defensas, el recuerdo sería quizá una tercera dosis y probablemente utilizando vacunas combinadas. ¿Vos crees, Andrea, que con la apertura de las restricciones, ahora bueno, tenemos algunas horas más para circular, reuniones con un poco más de gente permitidas, esto se puede llegar a grabar o vamos a eso de las restricciones intermitentes o es muy difícil luego que abriste de vuelta el permiso volver atrás? A mí me parece que digamos, uno va abriendo, ¿no? La verdad que lo que uno tiene todavía es un número alto de casos. Entonces, tiene que tener distintas estrategias. Lo primero que tiene que lograr es el control de viajeros, porque esto es muy importante, el monitoreo de viajeros en nuestra provincia, porque por ahí ingresa esta variante, que es la variante Delta, que tiene más transmisión. Entonces, al ser más transmisible, se te va a contagiar más gente. Entonces, si uno tiene algo más transmisible, tiene que poder controlar por dónde ingresa. Entonces, el recibir a estos viajeros, el monitorearlos y el estudiarlos al cabo de 7 días de su aislamiento con PCR es fundamental para que vos logres controlar que si alguna de estas personas vino con el virus Delta o desarrolla la infección, no la transmita a sus contactos cercanos y no te pasen desapercibidos y luego se transforme en el virus circulante. Por otro lado, uno tiene que insistir en la población que las personas que presentan síntomas o las personas que son contacto estrecho de una persona positiva se estudien con test rápido o con PCR, pero que se estudien y que la gente no minimice los síntomas, es decir, que la gente no interprete que estar congestionado, que tener dolor de garganta, que tener cansancio, es una gripe como todos los años, sino que en este año particular todos esos síntomas tienen que hacerme pensar que puede ser COVID. Por lo tanto, me debo quedar en mi casa, no voy a trabajar, no voy a la escuela y me hisopo. ¿Por qué digo esto? Porque es la manera de que vos no introduzcas en los lugares donde seguramente los protocolos van a funcionar personas que pueden ser, digamos, estén incubando la infección o tengan ya síntomas y que contagien a otros. Tercero, tenés que revisar bien los protocolos y tenés que seguir pudiendo trabajar con parte en la virtualidad y con parte, digamos, en la presencialidad, priorizando cuáles son las actividades fundamentales, digo esto para las empresas, y sí me parece muy importante la vuelta a las clases, porque creo que los chicos necesitan, sin duda, esta cuestión de revinculación y la cuestión del aprendizaje, ¿no? Por el tiempo que ha ocurrido. Y ahí tenés que ser muy dinámico y muy claro con respecto a los chicos, los docentes o el equipo de apoyo docente que pueda tener sintomatología. Y el último punto es desarrollar al máximo tu velocidad operativa para vacunar, con primeras dosis llegando de 18 en adelante y muy rápida respuesta de tratar de lograr que aquellos que necesitan la segunda, sobre todo los mayores de 40 o más, tengan rápidamente su segunda dosis para que vos ya sepas que los de más riesgo, que son los mayores de 50, 60, y entre 40 y 50, que son los de capacidad productiva muy alta, estén bien protegidos, que quizá puedan enfermar, pero que tengan una protección plus, por así decirlo, más, con la vacuna. Y ir avanzando sobre los grupos más jóvenes, porque también tener por lo menos una dosis colabora con la posibilidad de esta pandemia. Tengo una compañera que tiene que viajar. Esto es un caso real, ¿eh? Tiene una dosis de Sputnik, con lo cual no tiene la segunda dosis de Sputnik, con lo cual va a tener un problema de ingreso, teóricamente, a alguno de los países de Europa. En la semana me pregunto, ¿vos sabés si hay alguna posibilidad de que yo me coloque una segunda dosis de alguna otra vacuna que no sea, en este caso, Sputnik, si me sirve? Esto te lo traslado. Eso no existe la posibilidad de hacer eso, ¿no? Primero, digamos, me parece aclarar el tema de las restricciones. Los países de Europa y de Estados Unidos permiten el ingreso de las personas y utilizan el antecedente vacunal con las vacunas aprobadas en estos países. Entonces, la gente entiende que como Sputnik no está aprobada ni por la EMA, que es la Autoridad Regulatoria Europea, ni por la FDA, que es la regulatoria de Estados Unidos, no te van a dejar entrar.
no es que no te dejan entrar, sino que vas a tener que hacer un aislamiento mayor con pruebas de testeo a cargo tuyo y un aislamiento en hoteles a cargo tuyo. O sea que uno sabe que si va a ir por un viaje corto, sabe que determinado tiempo lo va a pasar recluido en un hotel con pruebas para poder determinar que uno no es positivo. Tenga la vacuna que tenga. Tenga las vacunas que no están autorizadas por estas autoridades regulatorias. Bien. Las autoridades regulatorias reconocen Moderna, reconocen Pfizer, reconocen Johnson & Johnson y reconocen AstraZeneca. No reconocen Sinopharm y no reconocen Sputnik. Si voy con Sinopharm o Sputnik, me tengo que aislar. Exacto. Bien. Aunque estas dos vacunas, Sinopharm, tienen diferencias. Sinopharm ya tiene una precalificación por la Organización Mundial de la Salud, es decir, que presentó sus papeles y la Organización Mundial de la Salud aceptó muchos de sus papeles, y Sputnik está lenta con respecto a la presentación de los papeles. Bien. Entonces, a futuro, yo creo que todas las vacunas en este mundo globalizado van a ser ir siendo aprobadas, y estos famosos pasaportes de circulación seguramente se van a ampliar. Ahora, ¿qué sabemos con respecto a las combinaciones vacunales? Desde el punto de vista científico, con evidencia, con documentos y con estudios, hay un único estudio por ahora con resultados ya, que es la combinación de vacuna de Pfizer con vacuna de AstraZeneca. Y ahí se ha encontrado que aquellas personas que recibieron, sobre todo, primera dosis de AstraZeneca o Covishield, que algunos recibieron aquí en Argentina, que es la de AstraZeneca producida en la India, y la segunda dosis de Pfizer, tienen primero un poco más de reacción local, es decir, más dolor en el brazo, más molestia, pero una mejor respuesta de defensas. O sea que esta combinación, hacerme primero AstraZeneca y luego Pfizer, funciona mejor que hacerme AstraZeneca y AstraZeneca. Bien. Hola, me quedé sin... Se nos cortó. Bueno, 27 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estábamos conversando con Andrea Uboldi, infectóloga, exministra de Salud, de una claridad tremenda en todo lo que conversamos. La verdad que es un placer siempre hablar con Andrea. Justo nos agarra el momento del servicio informativo. Así que bueno, ahora un ratito por línea privada le agradecemos que haya estado con nosotros. La verdad que la explicación, justo veníamos para el lado de la explicación de la combinación de vacunas, pero bueno, el panorama que dio Andrea, la verdad que es mucho más que completo. En definitiva, hay que seguir cuidándose.